Programa Tutor Doctor conmigo. Yo soy Luisa Cárdenas. Y yo soy Magali Gordillo. Y pues bueno, estamos felices de que estén aquí nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre cómo pueden ustedes apoyar a sus hijos con la tarea. Así que no se vayan porque hablaremos de 10 consejos que les van a ayudar muchísimo. Regresamos. ¿Qué tal? Albert Einstein dijo alguna vez, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso y bello mundo del saber. Esta es una frase muy padre, muy bonita y con toda, va muy enfocada a lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la tarea es el estudiar en casa. Y es por eso la importancia de la tarea. Tenemos que nosotros aprender, estudiar y verlo como una bendición y no como una maldición, que muchas veces nuestros hijos lo hacen. El hacer la tarea, repito, no es un castigo, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de seguir aprendiendo, además de estar en casa. Qué tristeza estar en casa sin hacer nada, sin aprender más allá. Muchas veces nosotros como padres nos tenemos muchas preguntas en torno a lo que es la tarea. Siempre preguntamos, ¿cómo hago para que mi hijo empiece a hacer la tarea? Lo desconecto de su caja mágica, lo desconecto de la televisión. ¿Cómo le puedo hacer para que empiece a hacer la tarea? Otra pregunta que nos hacemos, ¿por qué asignan tarea? ¿O por qué tanta tarea le están dejando a mi pobre hijo? O bien, tenemos algunas veces, y que es muy bueno también, que nuestros hijos tengan otras actividades. Y yo me pregunto, ¿cómo le hace mi hijo para hacer su tarea si después de clases tiene que llegar a hacer su cuarto porque en la mañana no le da tiempo de hacerlo? De ahí comer y salir corriendo a su entrenamiento de fútbol y que llegue y se bañe, cene y ahora sí pones a hacer tarea. ¿A qué horas con tanta tarea, no? Y peor aún, digo, ¿de verdad ayuda la tarea? ¿De verdad es importante la tarea o solamente es un requisito? ¿O solamente el profesor de matemáticas está un poco pirado y le encanta hacer sufrir a nuestros hijos con tanta tarea? Pues bien, es muy importante la tarea. Realmente es importante la tarea. Antes de decir cómo vamos a hacerle para ayudar a nuestros hijos, primero entendamos la importancia. Que los profesores no dejen la tarea simplemente porque se me dio la gana hacer tarea. Dejar la tarea a los hijos para que los hijos también sigan sufriendo en casa. Pues no, la tarea, como bien lo dije en el principio, es seguir entrenando. Ya muchas veces aquí en estos programas hablamos de la repetición y repetición y repetición. Pues la tarea es eso. La tarea es una repetición. ¿Por qué dejo yo, profesor, la tarea? En primer lugar, yo requiero que repasen lo que aprendieron anteriormente en el día, en clase, y que lo sigan practicando. La práctica hace al maestro. Practiquemos, repitamos. Y de igual manera, les permite a los alumnos preparar su clase para el día siguiente. Muchas veces lo que hace el profesor es repetir y sobre todo es dejar algún tema que les va a servir como soporte, como apoyo para el nuevo conocimiento que van a tener al día siguiente o el día próximo que les toque la clase. Igual la tarea es simplemente ir a comprar la monografía o ir a hacer una investigación. Que eso es también otro en los porqués. Que nuestros hijos, que el alumno empiece a utilizar otras maneras de aprender, otras formas de adquirir conocimiento. El día de hoy es a través del internet, sí, muchas veces, pero que empiecen a saber cómo buscar, qué buscar, dónde buscar. Obviamente sería maravilloso que regresáramos a las bibliotecas,
En mis épocas íbamos, no había internet, ibas a la biblioteca. Pero sí un poquito de su libro de texto, saber cómo buscar en un libro más conocimiento. Volvemos a lo mismo, entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Otro, que amplifiquen su conocimiento, sus destrezas. Es repetición, repetición, entrenar. Igual, la última razón es que integren su aprendizaje en su vida cotidiana. Muchas veces las tareas que dejan es para poder hacer la inmersión de lo aprendido en clase en la vida diaria, con aquellos proyectos que los puedan dejar de tarea, aquellas investigaciones. Muchas veces llegar con tus papás y hacerles una entrevista y que pregunten sobre ese tema. Por ejemplo, en la semana, en la clase de cívica de mi hijo, empezaron a hacer su árbol genealógico. Entonces, una parte era investigar, y qué maravilla, ¿no? Tarea fue investigar sobre su familia y empezar a hablar de los tíos, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Qué bonito, ¿no? Y estar haciendo un poquito sobre ese tema y hacer un anclaje en la realidad, que realmente vean de que sí les está sirviendo los temas. Ese es el porqué, pero también es un para qué. El para qué por qué les sirve a ellos. El por qué lo dejan, ya lo dijimos. El para qué les va a servir. El primer lugar son dos principales. Uno es que les enseña a trabajar independientemente. Cuando están en clase, están dependiendo del profesor para adquirir el conocimiento. Se vuelven pasivos, sentados recibiendo información. Al momento de empezar a generar el hábito de hacer tareas, se está generando también esa independencia escolar que todos los papás buscamos en nuestros hijos. Si los hijos no hacen tarea, jamás van a ser independientes, jamás. Por eso la importancia de hacer las tareas. El otro punto también muy importante es que les va a ayudar a crear y formar ese sentido de disciplina y responsabilidad. Eso es también muy importante. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a dejar que mi hijo postergue su tarea y decir, no, Santiago, llegaste muy cansado del fútbol, ya no hagas tarea. Pues total, mañana te la pides a un compañero. O ahorita pídesela a Alfredo y que te la pase rápido. Le estamos haciendo un grave daño a nuestro hijo, porque no, le estamos evitando el crecimiento en materia de responsabilidad, en materia de disciplina. Es su obligación. ¿Qué va a pasar cuando seamos más grandes? Cuando sea más grande tu hijo, al momento que esté trabajando. Pues no vas a hacer tu trabajo porque pues, estoy cansado, ¿no? Eso me lo enseñaron en casa. Entonces es muy importante es el hacer tarea. Realmente no es cosa de mi maestro, tiene un porqué la tarea. Pues bueno, pues como último, pues tenemos que ver cómo les ayuda a los hijos a hacer la tarea, cómo es que ellos aprenden. Pues antes, Maga, te interrumpo aquí, antes de descubrir de qué forma o por qué es importante la tarea o para qué les sirve la tarea, vamos a un corte y regresamos. Pues bien, la tarea es importante, como ya mencionaba Magali, justamente para aterrizar todos esos conceptos y todo ese aprendizaje que ya se vio en la escuela. Todo eso que ya estuvieron viendo con el profesor y en trabajos en equipo y etcétera, va a regresar a la casa para empezar a practicarlo y a repetirlo, tal como lo mencionaba Magali. Lo más importante de realizar la tarea, más allá de practicar lo aprendido y repetir lo que ya se vio en el salón de clases, va a ser justamente la retroalimentación que va a tener tu hijo del maestro. Esto es, una vez que tu hijo hace la tarea, el maestro tiene que revisarla y tiene que corregir cosas que a lo mejor no quedaron tan aterrizadas y que se tienen que mejorar. Esto va a ayudar a que tu hijo continúe estudiando y se enfoque justo en esos
pequeños errores o en esas áreas de oportunidad que tiene que reforzar y que tiene que aterrizar mucho más el conocimiento. Entonces, la tarea no nada más es como el fastidio, como decía Magali, para darle gusto al profesor y no reprobar la materia, sino que te va a ayudar a ti como un test preliminar, digamos, de cómo voy en cuanto a este conocimiento, ¿no? Tu hijo, le va a permitir a tu hijo identificar qué puntos del conocimiento le están costando más trabajo para que se abogue más o se enfoque mucho más en ese conocimiento. Lo importante a saber sobre la tarea es también que tu hijo sepa reconocer que la tarea debe tener un propósito específico, ya sea la materia a la que se dedique, ¿no? Si es para repasar conceptos, si es para adquirir nuevo concepto o para investigar algo relacionado al concepto o al tema por aprender. Entonces, tiene que tener un objetivo específico. Debe tener instrucciones claras, esto es importante. ¿Por qué? Porque si no viene la instrucción clara, tu hijo ni va a hacer bien la tarea, ni va a repasar el conocimiento aprendido en la escuela, y no, prácticamente en ese caso sí, la tarea no va a servir para nada. Entonces, es importante que tu hijo lo sepa para que en el momento que no sepa cómo tiene que hacer la tarea, levante la mano y pregunte, profesor, ¿me ayudas? Porque no entiendo qué es lo que tengo que hacer y qué se está esperando de mí o qué estás esperando que yo conozca a través de la tarea. Y además, el tercer punto importante a reconocer para la tarea es que tiene que estar enfocado a las habilidades de tu hijo o del estudiante en curso, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de estudiantes mucho más jóvenes, no vamos a pedir tareas pensando que son de jardín de niño, no se van a pedir tareas complejas de sumas y restas, ¿no? Sino vamos a buscar, o los profesores deberían de buscar, tareas adecuadas a las habilidades que ya desarrollaron para ese nivel académico, ¿ok? Justo ahora que mencionaba esta parte del jardín de niños, ¿por qué se comienzan a dejar tareas tan temprana edad? Pues porque lo que se pretende y lo que se busca justamente es comenzar a desarrollar estos hábitos de estudio y de trabajo, ¿no? Lo que buscamos es que no, aunque ahorita no está funcionando adecuadamente o al día de hoy, lo que se busca, ya lo decía Magali, es que se tenga una buena actitud o una mejor actitud hacia el inicio de tareas y el inicio del estudio. Pues lo que buscamos es reforzar conocimiento, aprender más y no odiarlo y desvelarse haciendo tareas, ¿no? Las tareas se van a ir complicando o se va a ir dejando un poco más de tarea conforme tu hijo vaya creciendo y vaya pasando de nivel académico. Pues lo que se va a buscar es que vaya aterrizando nuevo conocimiento que va aprendiendo en el colegio. Así que es natural que cuando tu hijo, si ya está en secundaria, vaya a tener mucha más tarea de la que tenía cuando iba en primaria, porque ya va a tener muchas más materias a las que tiene que enfocarse y de las que tiene que sacarle el mayor provecho a lo que está aprendiendo dentro de la escuela. ¿Ok? Entonces, pensando en esta parte, es importante que identifiques y que en conjunto con tu hijo revisen de qué forma esta tarea les va a ayudar a la calificación final. Recuerden que la tarea también funciona para calificar a los niños y para pasar de año, ¿no? Eso sí no se puede quitar en esta educación tradicional. Sin embargo, además de apoyar en el conocimiento aterrizado de tu hijo, hay que identificar de qué forma va a apoyarlo para sacar mejores calificaciones. Si bien no queremos que nuestros hijos hagan tareas de 100 todo el tiempo, buscamos que aterrice el conocimiento, ¿no? Entonces, en este caso, pensando en que los chicos de secundaria puede que tengan mucha más tarea porque a lo mejor tienen que investigar muchas más cosas de todas las materias que van a tener ahora, seguramente te preguntarás, pues, ¿cuánta tarea es suficiente, ¿no? O cuánta tarea es demasiada tarea. Pues bien, hay varias instituciones académicas y algunas asociaciones de padres que tienen por ahí algunos tiempos medidos que son aproximados para identificar cuál es la tarea adecuada, en qué grados académicos y en qué edad, ¿no? Por ejemplo, los niños chiquitos de jardín de niños se considera adecuado que tengan tarea de 10 minutos o 20 minutos de duración diario, que les permita justamente desarrollar o generar esta repetición de hábitos y a la vez que vayan formando y desarrollando ciertas habilidades que van a necesitar el día de mañana en su vida.
Cuando estamos hablando de chicos de tercero a sexto de primaria, estamos pensando que la tarea debería estar, o más bien lo que consideran que es adecuada la duración de tiempo de la tarea, debe ser de entre 30 y 60 minutos aproximadamente. Y alumnos o estudiantes de mayor edad, pensando que están en secundaria, preparatoria, universidad y más adelante, el tiempo de duración debería ser mayor a 1 hora, ¿no? O 2 horas. En realidad no tienen un límite estimado, pues en este momento es cuando el estudiante ya teóricamente habiendo desarrollado estos hábitos del estudio y de la tarea años hacia atrás, ya va a ser más fácil para él realizar ciertas investigaciones y cierto tipo de actividades que le van a ayudar a contestar y a realizar la tarea adecuadamente. Inclusive, si algo le quedó con duda de lo que vio en la escuela y de lo que está haciendo en la tarea, tiene la oportunidad, porque ya sabe, ya desarrolló esta habilidad de investigación y de aterrizar el conocimiento, para poder por sí mismo encontrar mayor conocimiento, ¿no? Aprovechando esto, justo la frase que mencionaba Magali de Einstein me parece fabulosa. E incluso él también era un abogado de decir la curiosidad es lo que realmente te va a ayudar a aprender. Así que sabiendo desarrollar estas habilidades para aterrizar la tarea sin sufrirla o sin maldecirla, como decía Magali, va a ayudar muchísimo a que sigas investigando y sigas siendo curioso, ¿no? De lo que tienes que hacer. Pasa también, independientemente de estos tiempos aproximados que mencionaba, puede pasar que tú como padre digas, híjole, es que independientemente de esto, yo creo que a mi hijo le dejan tarea excesivamente, ¿no? Entonces, puede ser también una realidad. Pueden pasar dos cosas. Una, que no es que le estén dejando una tarea excesiva, sino que a lo mejor tu hijo tiene un problema de organización y está dejando todo al último momento o quiere hacer toda la tarea que ya le dejaron durante la semana un día antes de entregar. Entonces, en ese momento sí te creo que la tarea es excesiva porque ya se le acumuló, ¿no? Así que hay que tener las antenas bien puestas y estar bien pendientes de que si esto está pasando frecuentemente, acércate con tu hijo. Es importante que tú te sientes a hacer la tarea con él para que puedas identificar y lo puedas apoyar en qué momento le está regando a la hora de organizar la forma de empezar su tarea, cómo tiene que hacerla, cómo tiene que terminarla, qué es más importante. Acuérdense que priorizar las tareas y la entrega de tareas es súper importante para saber qué tareas tiene que hacer primero y qué tareas puede hacer al día siguiente o puede hacer al final, ¿no? Entonces, tu participación en esta actividad es súper importante para que él siga desarrollando estos hábitos y no odie más las tareas, ¿no? Y como segundo punto que puede pasar a esta parte de que crees que tu hijo tenga una excesiva tarea, puede ser que efectivamente sí le estén dejando mucha tarea, pero no vas a poder comprobarlo, no vas a poder saberlo hasta que vayas a la escuela y hables con tus maestros. Así que abrir ese canal de comunicación con los profesores de tu hijo es súper importante. Y yo les recomendaría, independientemente de que crean que tiene mucha tarea, aunque crean que tiene poca tarea, también acérquense a la escuela. Esa comunicación va a ayudar muchísimo también a descubrir qué habilidades tiene tu hijo, qué fortalezas tiene, qué áreas de oportunidad, qué cosas les están fallando y de qué forma tú lo puedes ayudar cuando estés en casa haciendo tarea con él. ¿Ok? Claro, perdón que te interrumpa. Sobre ese punto que hablas es muy importante, la comunicación que debemos de tener con la escuela. Esa es la supervisión de la tarea. La supervisión de la tarea no se queda simplemente en casa. También muchas veces necesitamos el apoyo del profesor, como tú lo dices. El profesor es una fuente de información muy valiosa. Ojo, los profesores, sobre todo cuando empiezan la secundaria, empiezan a tener un tipo de reglamento, un tipo de aspectos a evaluar, y lo hacen cada bimestre. Aprovecha eso, esa comunicación, que te den esos aspectos de evaluar, que te diga que es cómo en qué momento los da, y siéntate con tu hijo antes para poder planear y organizar sus tiempos y evitar que tenga tarea excesiva. Excesiva sí, en un lapso de tiempos lo dejé al final. Es tarea normal si lo hacemos en los tiempos, ¿no? Perdón que te interrumpí. Exacto. No, es que es súper valioso, Mara. Justamente esta parte de la comunicación con la escuela, pero también con tu hijo, le va a ayudar infinitamente para reconocer y para que él empiece también a aprender a reconocer qué es lo más importante y cómo es esta guía de evaluación que se da al principio del semestre o del año
es importante para él, justamente le diste a clavo, para planear, ¿no? Cuando tu hijo sabe y aprende a planear, te prometo que su vida se le va a facilitar totalmente, ¿no? Y su vida de aquí adelante, ¿no? Y otro punto que tocaste, que también es un medio de comunicación entre papá y el profesor, la tarea, aunque no lo crean. Porque si yo toda la vida estoy supervisando la tarea de mi hijo, estoy revisando su cuaderno de tareas, lo estoy viendo desde la edad muy temprana, al momento de que mi hijo deja de hacer tareas, me doy cuenta, porque le pone ahí el profesor, no trabaja, no hace tarea, papá, y no me espero hasta el final del periodo, cuando vienen los exámenes, cuando vienen calificaciones. ¿Qué pasó con mi hijo? Es que señora, no hace tareas. Entonces, anticípense a eso. Exacto, eso es importante, la anticipación, que tiene que ver con este proceso también de planeación, y también va a intervenir. Acuérdense que estamos pensando que todo lo que hacemos por los hijos, que tiene que ver con su educación, va a repercutir en el futuro. Entonces, si no estamos involucrados o no te empiezas a involucrar en qué está pasando con tu hijo, en estas actividades que pueden ser como tareas, puede ser dañino en el futuro, ¿no? Pensando que cuando ya crece, esté entre la preparatoria o entre la universidad, va a ser más complicado porque no va a tener esos hábitos bien aterrizados y ni siquiera va a saber de qué forma tiene que hacer una investigación, cómo tiene que empezar la tarea, porque ya son más independientes. En ese punto los papás seguro dicen, bueno, tú ya estás solito, tú ya debes de saber cómo, y va a ser más difícil para ellos, ¿no? Entonces, es bien importante que sobre todo el apoyo que den a sus hijos sea un apoyo real y de calidad, ¿no? Te acompaño a revisar tu tarea, en qué momento. Si no tengo el tiempo de hacer toda la tarea contigo, necesito dedicarte al menos 20, 30 minutos para estar sentada junto a ti y revisar qué pasó en toda la tarea. Si veo que estás teniendo alguna bronca y yo no soy experta, no te angustias. Hay gente que es experto en todas las materias y que te pueden ayudar, pero el apoyo es fundamental con tu hijo, ¿no? Y esa comunicación que vas a abrir entre tu hijo y la escuela va a ser importantísima para que también él comience a aprender otro tipo de hábitos y empiece a desarrollar otro tipo de habilidades que le van a ayudar en el futuro, ¿no? Así que esto es importantísimo. Recuerda revisar con él de qué forma está evaluada su tarea y cómo lo puedes apoyar para que comience a aprender pues a planear de qué forma tienen que realizarla y no dejar todo al último momento, ¿no? Porque acuérdense que eso es estrés, frustración y llorar una noche antes porque no sabe cómo sacar esa ecuación, ¿no? O maldiciendo, etc. Entonces, pues facilitándoles un poco la vida, les vamos a dar hoy 10 consejos para ayudar a tu hijo a hacer la tarea, ¿no? Pero te los contamos después del corte. Ok, regresamos con el último bloque. El primer ingrediente, el más importante al momento de hacer la tarea, es la actitud que nosotros tengamos frente a la tarea. Si queremos que la tarea sea algo, un hábito bueno, que da gusto, que realmente entiendan el porqué de la tarea, y si nosotros empezamos a decir, Santiago, ponte a hacer la tarea ya y de inmediatamente gritando, corriendo, no sé qué, pues obviamente, ¿no? Entonces hay que ver el lado positivo. Si de repente decimos, no es lo mismo decir, ay, tenemos que empezar la tarea porque es muchísima tarea, si no empiezas ahorita, te vas a amanecer haciendo tarea. O sea, ese mensaje es, ay, guácala, no quiero hacer tarea, mejor no hago tarea. Entonces la actitud positiva ante todo, papás, es muy importante. Otra cosa antes, previo a los tips, es que tengamos un lugar asignado para hacer tareas, siempre en el mismo lugar. Eso es también deseable. El que sea, un escritorio en el cuarto del hijo o el comedor en tu casa, como es en mi caso, que tengas ahí donde puedas hacer la tarea, donde él se sienta a gusto, libre de distractores, libre de sus Eso sí distractores. Es importante, o sea, que sea libre de distractores, pero también, además de que el lugar sea cómodo, que tenga la luz suficiente, que sea un lugar que lo esté llamando a la atención, ¿no? Que no sea un lugar que lo llame a la distracción. A la distracción no junto a la cama, por favor, jamás. Pues bien, el primer tip
o el primer consejo es precisamente los materiales. En este lugar que se asigne, cualquiera que sea el lugar, que tengas siempre en la mano lápices, plumas, gomas, hojas, en esos casos ya últimamente impresora, computadora, lo que sea, pero que lo vaya a ocupar. Un diccionario, es básico, eso es muy básico, que tu hijo tenga un diccionario, tanto de inglés, español como diccionario, es muy importante. Por aquellas cosas que no sepa el significado, pues que lo busque, eso es muy importante. Entonces que sí, que tenga ese lugar con mucha luz, como decías, con esos materiales para poder hacer la tarea. Ese es el primer tip. Ok, consejo número 2, la lectura. Ya que mencionábamos que es importante que tú acompañes en todo este proceso de la tarea a tu hijo, si tienes el tiempo de estar con él mientras hace su tarea, recomendamos muchísimo que leas mientras él la hace. No buscamos que tú hagas la tarea por él, ni mucho menos, sino que como ejemplo le va a servir que tú estés leyendo cualquier libro que te guste para que él empiece a ver también esa repetición en tu conducta y él quiera repetirla, ¿no? Claro. En él mismo. La lectura es súper importante. El tercer consejo, hablando de la ayuda. Estás junto a tu hijo, como dice Luisa, leyendo tú, viendo, observando, supervisando sus tareas. Obviamente, con eso le estás dando seguridad a tu hijo. Y te puede llegar a preguntar, oye mamá, ¿cómo se hace esto? Oye mamá, ¿cómo se hace aquello? Prohibido que les des la respuesta, aunque la sepas, porque muchas veces no la sabemos, ¿verdad? Y necesitamos un tutor. Pero si la sabemos, no le digas la respuesta, oriéntalo, ayúdalo a que él propio saque la respuesta. No, pero no se la des inmediatamente. Eso es básico. Claro, porque ahí luego se vuelve como un vicio, ¿no? Horrible de mi mamá me resuelve todo desde que yo iba en kinder, en jardín de niños, ¿no? Y a la fecha, no sé, tengo 40 años y sigo acudiendo a mi mamá a que es un ejemplo. No tiene 40 años. A que me resuelva la bronca. No estaba hablando de mí, pero es un ejemplo valioso para que él sepa también cómo resolver literalmente sus problemas, aunque no sean de matemáticas, ¿no? Sí. El consejo número 4 habla sobre el interés. Muestra interés y emocionate con la tarea y los deberes que tiene que hacer tu hijo en la casa, ¿no? No nada más te sientes a leer enfrente de él, sino que demuestra que das ese paso más allá a interesarte de qué padre proyecto de ciencias estás haciendo y por qué, hazle preguntas, de esa forma él va a saber que estás interesada y que no te estás aburriendo por dentro, ¿no? Es importante este interés, sobre todo a la hora de que terminan las tareas, porque vas a reforzar ese gran esfuerzo o ese poco esfuerzo o el grado que sea, pero es un esfuerzo que realizó por terminarlo, ¿no? O por hacerlo. Así que es importante que estés ahí con él, alentándolo de cualquier forma y que muestres ese interés, ¿no? Claro, y si conectamos con la semana pasada hablando de autoestima, además estamos generando mayor autoestima en tu hijo. O sea, en estar mostrando interés, fue uno de los consejos la semana pasada, igual en este momento, mostrar interés y estarlo premiando verbalmente. Lo hiciste muy bien, qué limpio, todo ese tipo de cosas los ayudas a crecer también emocionalmente, ¿no? El número 5, mantener el contacto. Como lo comentamos hace un momento en el bloque pasado, mantener el contacto con el profesor. Ya dijimos que el profesor es una fuente de información muy valiosa. Es el momento de que tú mantienes el contacto con el profesor, estás dándole seguimiento a lo que está tu hijo alcanzando. Es muy importante eso, porque igual de la misma manera yo voy a mostrar interés siempre y cuando le dé seguimiento. Si no le doy seguimiento, estoy haciendo cosas completamente contrapuestas. Entonces realmente no estoy siendo congruente con esos mensajes que quiero dar de interés si no mantengo contacto. Ese es el siguiente. Es importante también. El consejo 6 es justamente organización. Ayuda a tu hijo o establece en conjunto con tu hijo cuáles son las tareas importantes. Acuérdense, ya les decía la parte de priorizar tareas o asignaciones o proyectos para identificar de qué forma él tiene que hacer su planeación de la semana, para identificar qué tarea tiene que hacer primero porque se entrega antes, o qué tarea es tan compleja que necesito más tiempo, por eso necesito hacerla antes, ¿no?
o las fáciles me las aviento rápido antes y después lo difícil, ¿no? Así que es importante que tú seas el ejemplo de esta parte de organización. Acuérdense que ellos están aprendiendo cómo vivir aquí, ¿no? Están aprendiendo a desarrollar ciertas habilidades que les van a facilitar la vida. Y tú eres el principal ejemplo que tienes para ayudarlos a esta parte, ¿no? Entonces, si te cuesta trabajo también esta parte de organización, no se preocupen, avísenos, en Tutor Doctor tenemos una herramienta padrísima que se llama juego académico o plan académico, que ayuda a través de calendarios semanales a organizar justamente estas tareas y a priorizarlas, ¿no? Entonces, es importantísimo, la organización va a ayudar fundamentalmente tanto a la tarea como al estudio y como cualquier actividad que se dedique tu hijo en el futuro. Claro, yo creo que es lo más importante esto de la organización. Hablábamos en un principio de que si a mi hijo le dejan mucha tarea, no es que dejen mucha tarea, es falta de organización. Y ahí empiezas a disfrutar. Algo organizado siempre se disfruta, lo que sea, tarea, disfrute, pachanga, lo que sea, mientras lo estés bien organizado lo vas a disfrutar. Es un elemento muy importante la organización. El número 7, los descansos. Tenemos la mala costumbre, si mi hijo no se organizó y tiene 20,000 tareas que entregar al día siguiente, que se puede pasar 4 horas haciendo tarea. Craso error. Los niños no pueden estar tanto tiempo poniendo atención para hacer una tarea. Y si estamos pensando y diciendo que la tarea me va a estar ayudando a aprender y no lo hago correctamente con esto, con 4 horas seguidas, pues no estoy aprendiendo, pues por aquel lado. Entonces, muchas veces es muy importante y básico a darles descansos a los hijos. Yo lo he visto con el mío. Puede estar haciendo, él está más grande, puede estar haciendo tarea y de repente ya se cansó la mano, ¿no? Se cansó la mano y que es válido, sí, que se le pasó repasando y pasó haciendo, sobre todo cuando era más chico. Pues le decía, ¿sabes qué? Vamos a tomar 10 minutos de pausa para la salud. Así yo siempre le llamé, pausa para la salud. La salud entre los dos, ¿no? Porque si no la batalla campal sigue, ¿no? Entonces, en eso tiene 10 minutos. 10 minutos puede ser, escoge lo que quiera. Descansa y regresa. Y ese tip es también muy bueno para los chicos kinestésicos. Claro, que no pueden tener la atención por mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces es básico para ellos. Eso es bien importante porque justo mencionábamos mucho antes la parte de la tarea tiene que ser acorde a las habilidades del estudiante o del hijo, de tu hijo. Va en función a esto y justamente esta parte de descansos está padrísima porque vas a ayudar a que tu hijo no maldiga las tareas y que en el futuro las empiece a odiar, sino que vas a comenzar a premiar esa parte de vamos a hacerlo al ritmo que tú necesites y que tu cuerpo inclusive físicamente te puede dar. Esa parte de cuando son muy pequeños en jardín de niños, pasa muchísimo, ¿no? No están acostumbrados a escribir todo el tiempo y se cansan muy rápido. Entonces, va a pasar lo mismo aunque seas un adulto de 20 y tantos años en la universidad, ¿no? O sea, tómense esos tiempos de descanso, son importantes también. Claro, son muy importantes, básicos. No somos robots, ¿no? Consejo número 8 es los premios. Es bueno de repente apoyar a tu hijo cuando realiza o termina una tarea satisfactoriamente, pero así súper bien, o que le fue padrísimo en un proyecto, generar este tipo de premios y recompensas, ¿no? Ojo, ya lo habíamos mencionado en algún programa que si tú lo premias todo el tiempo, cada vez que hace tareas y cada vez que saca 10 en las tareas, se pierde el objetivo del premio, ¿no? Lo que buscamos es que a través del premio él se sienta motivado a realizar sus tareas o sus proyectos de forma extraordinaria, ¿no? Es cuando va a dar ese 110% de lo que él tiene, de sus capacidades y sus habilidades, para realizar esta tarea o este trabajo. Claro, el premio no es como tal el premio, como dice Luisa, porque eso es poco negativo un poquito, siempre está premiando sobre algo, sino hablemos un poquito cambiando una consecuencia positiva, que hablamos cuando hablamos de disciplina, pues lo que hablamos de consecuencias positivas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se transforma? A lo mejor al final de cuentas le voy a dar el premio de que lo voy a invitar al cine, a ver la película que yo puede ver, pero no le voy a decir, si haces tu tarea bien, te voy a llevar al cine. No. Como consecuencia, como le hiciste la tarea, le hiciste en tiempo, en forma, tuvimos tiempo de poder ir al cine.
Entonces, vámonos al cine. Entonces, sí entiende un poquito, estamos premiando, pero el momento de hacer la manera de cómo entregar el premio es lo importante, es la diferencia. Exacto. Y justo ahora que mencionas esa parte del premio, que yo no estaba especificando, no tiene que ser generalmente temas ni de dinero, ni dulces. Puede ser algo que a lo mejor solo tu hijo te puede decir que es lo que más le complementa y lo hace feliz y que quiera hacer, y háganlo. A lo mejor su máxima felicidad y su premio más valioso va a ser que lo lleves un día a comer helado y se queden en la heladería sentados juntos, un rato. Imagínate, o sea, ese tipo de consecuencias son las que estamos pensando, ¿no? Acuérdense, acércate a tu hijo y pregúntale qué es lo que más quiere, ¿no? ¿Qué es lo que más le gustaría hacer si hace algo increíble, ¿no? Exacto. Ay, yo sigo, ¿verdad? El consejo 9. El consejo 9. Dales ánimos, sé su principal porrista. Eso es básico también. Volviendo a lo mismo de la semana pasada, autoestima. Tienes que no enseñarle, realmente tienes que venderle la idea a tu hijo de que es el mejor. Muchas veces cometemos el error las mamás, yo lo he cometido 1000 veces y por eso se los digo. Cuando estamos haciendo tarea es un sufrimiento, sí es un sufrimiento, que no, sí en algunos casos es un sufrimiento porque no entendió, porque la letra está fea, porque no está leyendo bien, porque está con la cara aquí, entonces empiezas a pelear y a pelear y a pelear y a pelear, o sea, en una pantalla campal, mi hijo y yo. Entonces mejor hay que tomar las cosas positivas que están pasando en ese momento y coméntalas con él. No le digas, oh, es que mira qué letra estás haciendo. Lo puedes manejar de otra manera más bonita. Oye, está bien, me gusta, pero me gustaría más si la letra la hicieras un poquito más grande. Cambia un poco, ya no estás atacando, ya no estás peleando, ya no estás batallando. Lo estás animando a que haga bien las cosas. Es muy diferente animar a hacer bien las cosas a batallar porque haga bien las cosas. Exacto. O sea, son dos palabras completamente diferentes. Exacto. Y justamente no tiene que, para que tu hijo se siga motivando por hacer la tarea, mientras más evites esta parte de batallar o de pelear o de corregir en ese momento o de una forma negativa, mejor trata de buscar, como decía Magali, ver la otra parte bonita, ¿no? O sea, cada vez que algo no esté bien o que no te esté gustando en ese momento lo que está pasando, que se convierta en un ánimo. Y acuérdate que tú eres la porrista con el pompón aquí y piensa, ok, voy a decir algo negativo, mejor voy a convertir eso negativo en una frase positiva, ¿no? En un área de oportunidad. En una área de oportunidad. Eso es muy importante y eso es porque estás evitando, cuando tú empiezas a criticar, empiezas a hacer para abajo y se siente lo peor. Claro, efecto Pigmalión. Exacto, afectas el autoestima, se frustra y jamás que va a empezar a amar la tarea y el aprendizaje menos. Y el aprendizaje menos, y no va a crecer, y no se va a desarrollar académicamente como él puede. Exacto. El último consejo que tenemos es el de corrección. Es importante que revises y que te asegures de que tu hijo hizo la tarea y que la está realizando o que la terminó. Dentro de esta parte de corrección no se pretende o no se busca que corrijas lo que está mal, ¿no? No lo corrijas. Ya habrá forma de corregirlo con el profesor o ayudarle a investigar, pero ¿por qué está mal? O sea, ¿por qué crees que este es el resultado? Pensando que es una tarea de matemáticas, ¿no? Ayudarlo a razonar y acuérdense lo que ya mencionábamos atrás, tú no les vas a resolver la vida, ellos tienen que empezar a tomar todas esas herramientas y armas que le van a ayudar a sobrevivir, ¿no? Así que asegúrate de que está la tarea hecha, de que la hizo en tiempo y en forma, y no te preocupes por corregir lo que está mal, claro, ¿no? Precisamente. Eres una correctora de estilo, simplemente, no del contenido, del estilo, que esté limpio, que no esté con el manchón, que de repente se le cayó agua y así entregue la tarea. Ahí sí le tienes que decir, ¿sabes qué, mi rey? Hazla de nuevo, esto es un trabajo nada profesional, ¿no? Y a lo mejor ahorita tu hijo te va a alucinar, pero le estás dando el hábito de que haga las cosas bien y que presente de la mejor manera el trabajo.
Entonces también esa puede ser la corrección, estilo, no como dices tú, Luisa. No de fondo. No de fondo. Exacto, es justo que la tarea esté bien hecha y en forma. Claro. ¿No? Y pueden haber 20,000 más consejos que a lo mejor alguien más de ustedes aquí que estén me pueden decir, no, pues yo hago esto con mi hijo y también es muy importante. Esos son los que nosotros dijimos, estos 10 son los principales, pero puede haber 20,000 más maneras de cómo ayudar a tu hijo, cómo hacer que el momento de hacer la tarea sea mágico para ambos. Y por favor, que se acaben las batallas campales. Y si tú ya estás preocupado por, como decía Luis hace rato, lo decía, estás preocupada por las batallas campales con tu hijo, pues llámanos. Nosotros te podemos ayudar en eso. Nosotros tenemos tutores especializados en temas de habilidades de ejecución, que es todo esto es habilidades de ejecución, planeación, organización, a inicio de tareas, atención enfocada. Con una llamada, nosotros podemos ir con ustedes, hacerles una consulta, ver qué es lo que podemos ayudarles y con mucho gusto los podemos ayudar. Sí, no, llámenos, en serio, no se pierden de nada y más bien van a ganar muchísimo, ¿no? Y justo parte de las herramientas que tenemos, aparte de los tutores increíbles que tenemos tan apasionados por compartir lo que saben, tenemos la herramienta que ya mencionaba del juego académico, que justamente sirve y funciona para esta parte, ¿no? De este desarrollo de habilidades. Está padrísima y me encantaría que todo el mundo la aprovechara, ¿no? Así que nos pueden contactar vía nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook o Google Plus como Tutor Doctor MX, o llámenos, el teléfono es 55 94 58 38 o el call center, que también pueden recibir sus preguntas y si quieren más información. En el otro nosotros contestamos con nuestra linda voz. Y el call center es 01800 890 4376. Pueden mencionar que vieron esta información en Tutor Doctor conmigo, en el programa, y que quisieran saber más sobre este desarrollo de habilidades de ejecución en específico o la herramienta, ¿no? Se llama juego académico o plan académico. Si no se acuerdan, con que digan la herramienta de habilidades de ejecución o de ejecutivas, con eso entendemos, ¿no? Visítenos en nuestra página también, que es www.tutordoctor.com.mx, y ahí tenemos mucha más información. Y si les da pena hablar con nosotros, hablar al call center, ahí tenemos un formulario que pueden llenar para pedirnos información. Si quieren compartir información inclusive del programa, pueden hacerlo también a través de la página de internet. Nada más recuerden poner el nombre del programa, Tutor Doctor conmigo, y para poder darle atención a sus preguntas y comentarios, etc., ¿no? Entonces, pues bueno, nos vemos el próximo martes en punto de las 12. Gracias. Gracias, buena tarde.